vamos a opinar ni a suponer nada que no esté fundamentado. Tenemos el reto de reconstruir la estatura real de Baby Demony y de su pareja usando únicamente sus propias fotos, sin buscar datos externos o atajos. Estas alturas no son un capricho, son la base para comprobar si lo que se muestra en el vídeo del baño, donde su pareja afirma haberla encontrado colgada, es físicamente coherente. Sin conocer las alturas, no podríamos analizar con rigor distancias, ángulos o fuerzas en esta escena. Cada imagen es una pieza de evidencia. Cada sombra, cada objeto conocido y cada postura nos servirá como escala. Trabajaremos como un investigador forense, comparando proporciones, descartando distorsiones y usando referencias verificables. Este vídeo no pretende decidir quién tiene la razón en la discusión. Se trata de algo mucho más simple y honesto. Comprobar si la escena relatada con la cámara se sostiene físicamente. Y para eso empecemos por lo más básico. ¿Cuánto mide ella? ¿Cuánto mide él? ¿Y qué implicaciones tiene eso en el relato del baño? Te guiaré foto a foto y método por método con todo el detalle para que veas cómo llegamos al resultado sin truco. Aquí tenemos la primera foto que nos llevará al primer cálculo preliminar. Mini Cooper Red Bull. En dos fotos promocionales, junto a un Mini Cooper Red Bull, tenemos tres referencias métricas. Primero, altura del coche. Un Mini Cooper moderno mide alrededor de 1,41 y 1,46 metros de alto. 2. El diámetro de las ruedas. Un neumático de 175 por 65 por 15. Tiene unos 24 pulgadas de diámetro, que viene siendo equivalente a 61 centímetros aproximadamente, ¿vale? Esto es con llanta y goma. Y tercero, la lata de Red Bull gigante. El vehículo con la lata llega a unos 2,2 metros de alto. La fuente indica que el conjunto mide 2,2 desde el suelo hasta arriba. Para mí, y solo para mí, de estas tres, la rueda es nuestra regla principal. Está en el mismo plano que las personas y su forma circular se distorsiona poco en la foto. Aún así, más adelante usaremos la lata como contraprueba. Ahora os diré lo que hice paso a paso. Efectivamente, con un software de edición contamos los píxeles. Medí cuántos píxeles ocupa la rueda, que vienen siendo 60 centímetros reales, y cuántos píxeles ocupan sus cuerpos, desde el suelo a la coronilla. Por lo cual, la misma escala que aplico para la rueda, la tengo que aplicar para cada persona. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta correcciones, como por ejemplo el calzado. Si lleva suelas gruesas, restamos unos 3-4 centímetros para la estatura descalza. Luego tenemos la postura. Una cadera o rodilla flexionada reduce la altura aparente de 1 a 2 centímetros dependiendo obviamente del grado de flexión. En las fotos, el aparentemente cogido consideramos que podría ganar de 1 a 2 centímetros si estuviera completamente erguido. Tenemos también la perspectiva. Si la cámara no está perfectamente nivelada, añadimos un margen de más o menos 2 o 3% por si la perspectiva de forma, que viene siendo típico en las fotos improvisadas. Y obviamente no podemos nunca olvidarnos de la proporción craneal. Comprobamos que la cabeza, del mentón a la coronilla, sea cerca de 1/7 de la altura total. Esto significa que la altura real se divide en 7,5 partes iguales y estás considerando una de esas partes, lo que viene siendo la cabeza. En otras palabras, si la altura total es X, entonces una séptima parte de esa altura es X dividido entre 7 o 7,5, que es este caso. Es decir, X partido de 7,5. Como ejemplo, si la altura total es de 15 metros, 1 partido de 7,5 de esa altura sería 15 partido de 7,5, que viene siendo 2 metros. Espero haberme explicado bien y perdón porque el ejemplo lo puse 1 partido por 7, pero en realidad en el caso de la cabeza y el cuerpo es 1 dividido por 7,5 de la altura total, ¿vale? Eso ha sido un fallo mío en el ejemplo. En otras palabras, este canon artístico indica que el adulto promedio mide unas 7,5 cabezas de alto. En nuestras medidas, obviamente, confirmamos que cumple con esto, lo que refuerza que la escala es razonable. Con estas referencias y correcciones, llegamos a estimaciones preliminares razonadas, no definitivas. Ojo, aproximadamente Baby Demony mide 1,61 a 1,64 metros descalza y con suela o plataforma 1,65 o 1,68 metros. Su pareja mide
1.7 a 1.74 descalzo o 1.74 a 1.78 con suela o zapatillas gruesas. La diferencia de altura es constante. Él mide unos 8 a 10 centímetros más que ella, con o sin calzado. En cuanto al peso, sin ser una medida precisa fotográfica y que tampoco necesitamos mucho en este análisis, se infiere a partir de su complexión, de 55 a 63 kilos y él unos 74 a 82 kilos. Pero esto es solo para evaluar plausibilidad de movimiento, levantar, mover, etc. ¿Ok? No es tan importante como la medida. Al final, comparé la posición de sus coronillas respecto al techo del Mini y a la base de la lata gigante. Ambos métodos, ruedas y lata, concuerdan. La proporción relativa es la misma. Esto confirma que las dos referencias coinciden en la escala. Si hubiera dado resultados distintos, habría descartado la foto por distorsión, pero no ha sido el caso. Con la rueda como escala y aplicando correcciones, obtenemos aproximadamente, obviamente, los valores que os acabo de comentar. Estas cifras cuadran con la comparación contra la altura total del Mini. En síntesis, no son números al azar, sino resultados que provienen de referencias medibles y consistentes. Comprender este nivel de detalle, por qué usar la rueda o cómo se corrige una postura, etc., es crucial. Demuestra que no estamos inventando, sino aplicando métodos forenses de fotografía. Así, cuando avanzamos con más imágenes y el vídeo final, podrás ver que cada afirmación tiene base y cualquier conclusión sobre la escena se apoya en sólidos cimientos. Pasemos a una imagen distinta. Aquí, Baby Demony está junto a una puerta con una barra antipánico horizontal. Esto es muy importante porque las normas de instalación dictan que dichas barras se montan entre 86 y 122 centímetros del suelo, típicamente alrededor de 1 metro, ¿vale? En la foto vemos la barra a la altura de su abdomen, justo por debajo del ombligo. Obviamente la imagen la estamos mirando un poquito de arriba a abajo, ¿vale? Si haces un mini ejercicio de intentar buscar la perspectiva que tendrías frente a ella, pues yo creo que se puede ver por debajo del ombligo. Sabemos que el ombligo suele situarse en el tercio medio del cuerpo, aproximadamente 0,6 de la altura total. Así que si la barra mide 95 o 105 centímetros, que es el rango común, la altura de ella sería diferente dependiendo de la altura a la que esté. Por ejemplo, si la barra estuviera a 95 centímetros, ella mediría de 1,60 a 1,62 metros. Si la barra fuera a 100 centímetros, ella mediría de 1,62 a 1,64 metros. Y así progresivamente. Si te fías de mí, obviamente, si no, pues no vale de nada. Exacto, el rango hallado con el Mini Cooper. Esto obviamente no nos va a dar una medida exacta, pero sí nos podemos acercar mucho a la real. La barra confirma nuestro primer cálculo. Llegamos a otro punto clave, fotos donde están juntos. Hasta ahora medimos por separado con objetos de referencia. ¿Qué pasa si ya no hay coches ni puertas, solo ellos dos de pie? Aquí tenemos dos retratos, desde la cintura hacia arriba. Lo vemos alineado uno al lado de otro. A simple vista, esto confirma lo anterior. Él es claramente más alto. Vamos primero con la foto en estudio, de espaldas. Ambos están de pie y alineados por caderas. Él con la rodilla algo flexionada, me refiero a la rodilla de atrás, la que casi no vemos. A mí personalmente me da la sensación de que hay una pequeña flexión, ¿vale? No, como dejándose caer hacia un lado, y ella pues claramente erguida. Aunque no vemos sus pies, sí vemos sus coronillas. Su cabeza sobresale de la de ella casi una cabeza entera, del tamaño de la cabeza de ella. Dado que un adulto mide unas 7,5 cabezas, esa diferencia visual equivale a unos 8 o 10 centímetros de estatura. Si él se endereza por completo, la diferencia real sería igual o un poco mayor. Estas fotos sin referencias métricas muestran solo sus cuerpos y coinciden con lo anterior. La brecha de 10 centímetros que calculamos con objetos se repite aquí, sin importar posturas ni ángulos. En resumen, estos retratos confirman que la escala técnica, medición con rueda y barra, concuerdan con la observación pura. Con este tercer bloque consolidado, estamos listos para aplicar esas alturas al vídeo del baño y verificar con todo rigor la verosimilitud física de la escena. Ahora sí, lo interesante. Con las estaturas bien establecidas, pasamos a la escena del baño. En el vídeo se ve al novio de Baby Demony grabando la ducha con el móvil. Arriba, en ambas paredes, hay una barra horizontal metálica, posiblemente para la cortina o cristal. En este caso, cristal. Cuelga de ella una tela negra, lo que él dice que fue la sábana con el nudo que usó Baby Demony. Para evaluar esto, usamos estatura del novio,
ya estimamos que él mide 1.7, 1.74 de descalzo, o súmenle 4 centímetros con zapatillas. Cuando filma con el móvil, la cámara suele estar a la altura de sus ojos, es decir, unos 10 a 12 centímetros menos que la coronilla. Esto lo podéis probar pues ahora mismo. Tú imagínate, ves algo a lo lejos, algo a 5 metros, aunque sea, y grábalo. Haz el movimiento de grabar. Yo creo que concuerda bastante con poner la cámara a la altura de tus ojos. Eso situaría el teléfono a 1.6 o 1.62 metros de altura sobre el nivel del suelo. Luego está la altura típica de barras de ducha o cortina. En general, las barras para puertas de ducha se instalan alrededor de 75 pulgadas. Esto equivale a 1.90 metros sobre el suelo. No es un código oficial estricto, pero estudios en diseño sugieren cerca de 2 metros aproximadamente para la altura del cabezal de ducha. El cabezal de ducha. La parte superior de la barra, donde vemos colgada la cortina, suele estar algo por debajo, típicamente entre 1.85 y 2 metros. En resumen, esperaríamos que esa barra estuviera en torno a los 1.9 metros de altura. Esto pues también lo puedes comprobar tú mismo yendo al baño de tu casa o de donde estés. El cabezal de la ducha casi siempre está por encima de este tipo de mampara. Y luego tenemos obviamente la comparativa visual. En el fotograma se ve la barra en el tercio superior. Detrás se aprecia parte del marco de una ventana de ventilación que sugiere espacio hasta el techo. Si él sujeta el móvil a 1.6 metros de altura, la barra queda unos 30 o 40 centímetros por encima. Eso indica una altura en torno a 1.9 o 2 metros. Muy coherente con las alturas estándar. En conjunto, la barra de la ducha parece estar a la altura esperada, cerca de 1.9 a 1.95. Dado que Baby Demony mide 1.63, para una suspensión completa, es decir, que el cuerpo esté totalmente colgando sin tocar el suelo, el punto de anclaje debería estar por encima de su cabeza, es decir, más alto que 1.9. Es imposible en ese baño. Para una suspensión parcial, bastaría 1.4 metros de altura, lo cual sí sería físicamente posible, pero cuando analizamos el nudo a la altura a la que se cortó y que entendemos que la cabeza de la víctima estaba por debajo de por donde se cortó, es prácticamente imposible que se pudiera ocasionar una suspensión parcial también. Pero obviamente vamos a dejar el camino de la suspensión parcial mínimamente abierto. Así, si ella efectivamente se hubiera colgado desde esa barra, habría estado en su suspensión parcial, colgando desde la cintura, rodillas, piernas, pues depende. En cualquier caso, esas alturas marcan los límites físicos de la escena. Ahora examinamos los objetos en el suelo, el extremo de la sábana cortada y un cuchillo con el cual asegura que se cortó la sábana. Bien. Hay varios detalles relevantes aquí. El primero, corte limpio en la tela. La sección de tela en el suelo muestra un corte muy recto y limpio, hecho con cuchillo, pero no hay señales de desgarro ni hilos rotos, que indicarían carga antes del corte. Cuando una tela está sometida a tensión, por ejemplo, cargando peso, y luego se corta, suelen verse bordes deshilachados o un adelgazamiento en el extremo cortado. Aquí, el borde cortado parece prácticamente sin tensión, como si se hubiera realizado el corte sin carga. Esto sugiere que la sábana pudo haber sido cortada antes o sin soportar peso, no a liberar un cuerpo. Esto también lo puedes hacer tú con una tela, con lo que sea. Primero pones la tela, le pones un peso mínimo o la agarras tú por la otra zona y lo cortas limpio. Ahora prueba a meterle un peso consistente a una tela e ir cortando la tela, a ver qué pasa al final. Cuanta menos masa de tela, menos resistencia. 2 más 2 son 4. Luego una cosa que se le pasa por alto a mucha gente: la resistencia de materiales. Las sábanas de cama, y me parece un detalle muy claro, suelen resistir unas 25 libras aproximadamente o 11 kilos antes de romperse. Una barra de ducha normal resiste alrededor de 30 libras, lo que viene siendo 13,6 kilos, antes de empezar a ceder. Las estimaciones de peso de Baby Demony, y por esto entrábamos en el peso aunque no sea tan importante como la altura, nos daba una cifra de entre 55 y 63 kilos, lo que excede ampliamente ambos valores. Si ella hubiera colgado, la barra habría cedido o la sábana se habría roto claramente, porque tampoco vemos refuerzos en las barras. Una de las cosas más claras también es la ausencia de señales de carga. Ni la barra ni la tela muestran señales de haber soportado peso significativo. La barra se ve intacta, sin curvatura,
y la tela cuelga blanda, no rígida ni retorcida. Se esperaría deformación o marcas si hubiera sostenido más de 50 kilos, pero no hay nada de eso. También podéis observar el nudo. ¿No veis nada raro en el nudo? ¿No os parece que ese nudo está muy flojo como para soportar 50 kilos? Vosotros probad a hacer un nudo, a hacerle un poquito de presión y mirar cómo quede, pero un poquito de presión y miráis cómo queda. Luego a ese mismo nudo le generáis una fuerza muchísimo mayor y ahí veis la diferencia. Este nudo no soportó en ningún momento más de 50 kilos de peso. Sería diminuto. Estos detalles refuerzan la impresión de que ni el nudo ni las sábanas sostuvieron peso alguno. El corte limpio, la tela no tensada y los materiales relativamente débiles plantean serias dudas sobre la versión de que alguien estuvo colgado ahí. En conjunto, todo apunta a que la escena no se usó para colgar un cuerpo. El análisis de alturas, la resistencia de materiales y la forma de corte sugieren que más bien se trata de una o reconstrucción post-eventum. Ahí yo ya, lo cual también me parecería un poco raro. Por tanto, si el nudo no se usó para sostener a nadie, el cuerpo no estuvo colgado ahí, la escena que muestra no es la original del evento, lo que presenta su pareja no prueba su relato y es muy probable. Recopilemos las pruebas visuales clave. El nudo se esperaría estirado y tenso en un suicidio real. Lo vemos flojo y suelto. La tela tendría que estar rígida y retorcida bajo tensión. Está colgando blanda. La barra debería curvarse o reforzarse bajo más de 50 kilos y se ve intacta. Obviamente, los restos. En un suicidio real habría marcas de fluidos o rasguños en paredes. Aquí no aparece nada. Y aquí en este apartado me diréis, no, es que no sangró. No hablo de sangre. Pero cuando al cuerpo le ocurre algo así, incluso sus fluidos suelen salir solo. A eso me refiero, ¿vale? Sin entrar en más detalle. Luego, el objeto de impulso, lo normal sería encontrar una silla o escalón usado para colgar. No hay rastro de ello. Lo único que podemos ver es un WC al lado, pero si te fijas en la física con un cristal delante, tampoco tiene lógica. Cada una de estas discrepancias apunta a la inconsistencia física de la versión oficial. A la luz de las evidencias, la narrativa no se sostiene. El análisis minucioso de alturas, proporciones y objetos demuestra que el relato no encaja con lo que la cámara muestra. Todas las estimaciones y observaciones anteriores se basan en referencias verificables, dimensiones de coches, estándares de construcción, proporciones humanas y principios básicos de física. Esto sugiere que la escena es inconsistente con la historia contada. Llegados al final, dejar claro que hemos usado datos técnicos y físicas verificables para que cada conclusión esté basada en referencias sólidas, no en suposición. Cuando alguien ya no puede hablar, todo lo que queda es la escena, y cuando la escena ha sido alterada, lo único que sobrevive es la mentira. En este caso, no se trata solo de centímetros, cuerdas o cortes en una tela. Se trata de algo mucho más frágil. La verdad, esa que nunca grita, pero que siempre se nota cuando falta. Lo que se mostró en este vídeo no resiste una mirada rigurosa, no por sospechas ni por emociones, por física, por lógica y por pura evidencia. Y si la memoria muere, entonces ya no hay justicia posible.